Regresamos y ya estamos con el doctor Marcel Oert. Él es médico de la clínica dental Roman Dent para hablar de algo que seguramente a usted todavía no le ha pasado, que es cuando salen las muelas del juicio y empiezan a doler, porque sí, en algunos casos pueden ser muy dolorosas y uno no entiende qué está pasando ahí. Doctor, gracias por estar acá el día de hoy. Yo recuerdo y le comentaba fuera de cámaras que cuando me sacaron la muela del juicio hasta 2 dentistas hubo que utilizar en la sala de operaciones, pero ahora hay técnicas mucho más novedosas y menos fastidiosas para el paciente. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Sí, un tema muy preocupante por parte de los pacientes. El 70% de la población presenta muelas del juicio o terceros molares, como se le conoce científicamente. El 50% tiene sintomatología. Para esto hay que hacer unos estudios previos y unas previas planificación para proceder a este tipo de intervención quirúrgica. En la actualidad tenemos un examen imagenológico en 3D que se llama tomografía, que esto nos permite dar una mejor planificación a la hora de realizar este tipo de intervención quirúrgica. Ahora, doctor, Pamela contaba que cerca de los 30 más o menos extrajo sus últimas 2 muelas del juicio. La pregunta es, ¿hasta cuándo es que podemos soportarlas o a qué edad es que terminan de aparecer? Sí, mayormente este tipo de dientes aparecen alrededor de 17 a 25 años de edad. Para esto siempre es recomendable decirle a los pacientes que existen unas evaluaciones previas con controles panorámicos para ver si tenemos que hacer alguna cirugía oportuna según el caso. Porque no siempre es necesario sacarlas, ¿verdad? Sí, eso en dependencia de la evaluación. Hay en algunos casos personas que no es necesario, no le provoca ningún tipo de sintomatología y no le interfiere. ¿Por qué causa dolor este tipo de patología? Porque a la hora de erupcionar el diente hay una falta de espacio en ambas arcadas, ya sea en el maxilar o en la mandíbula. Y por eso produce apiñamiento dentario más en los incisivos inferiores, creando así el acúmulo de placa dentobacteriana y la formación de sarro. Y si uno tiene brackets o aparatología, pues todo el trabajo podría arruinarse, ¿no? También, eso se planifica según la evaluación del experto en ortodoncia, que se puede extraer antes, durante o después del tratamiento de ortodoncia. Ahora, ¿realmente es muy dolorosa una muela del juicio? Es en dependencia, hay 3 tipos de escenarios. El primer escenario que tenemos es cuando la muela del juicio o el tercer molar está totalmente erosionado. No es traumático para el paciente ni muy tedioso hacer la cirugía por parte del experto. El segundo caso es cuando el diente está impactado y apiña los dientes. Ahí sí hay que hacer un tipo de técnica que es la odontosección, que es dividir el diente en 2 pedazos para poder retirarlo. Y el tercer caso, que es el más complejo, el escenario más complejo que tenemos, es hacer una planificación con una tomografía, como dije anteriormente, con una evaluación en 3D, porque el diente está impactado y comprometiendo el nervio alveolar inferior de la mandíbula. Es decir, ya comienza a dolerte todo, no solamente aquí, hasta la cabeza. Sí, crea una sintomatología un poco incómoda para el paciente. Ahora, ¿y la extracción es como siempre? Es decir, hay que poner la anestesia, hay que abrir, ¿cómo es ahora? Es en dependencia el escenario que estamos. Actualmente se puede manejar el paciente con una sedación, pero también se puede planificar con previa medicación con antibióticos y analgésicos para que las técnicas de anestesia tengan éxito y no sea tan doloroso para el paciente. También hay que evaluar el acceso al diente, hay que retirar el hueso, dividir el diente y el paciente después de la cirugía tiene que cumplir y seguir las indicaciones que le da el profesional y cumplir con la medicación que el odontólogo le está dando. ¿Y estas indicaciones por lo general cómo son? Las indicaciones es normal, este tipo de cirugía tienden a crear inflamación durante 3 días, es normal continuar un poquito de sangramiento después de la cirugía, la dieta debe ser blanda durante 24 48 horas, no hacer esfuerzo físico durante una semana y hacer descanso total, mucho reposo y ahí va a haber un buen pronóstico de éxito para la recuperación del paciente. Estaba viendo la imagen, ya es bastante fuerte, no va a depender mucho de la ubicación del diente para ver de qué manera se extrae, ¿no? Sí.
Sí, en dependencia de la cantidad de hueso que tenemos alrededor, el tejido circundante que tenemos alrededor del diente, varios factores que hay que evaluar y planificar antes de la cirugía. Y doctor, ¿por qué no siguen saliendo las muelas del juicio? Porque es un diente que ahí nunca salió en su momento. Sí, es normal como todo diente, la fisiología humana que sale a una cierta edad siempre brota. En algunos casos no son incómodos para el paciente, otros sí. Eso en dependencia de la fisiología humana de cada paciente. Claro, son rezagos de una etapa previa en nuestra evolución. Claro, por eso siempre hay que hacer controles periódicos por la parte odontológica. Vayan al odontólogo, doctor, ¿dónde lo encontramos? Claro, claro. Nos encontramos en 3 sedes. La clínica Romandén se encuentra en San Isidro, Avenida del Ejército 1764, nos encontramos también en Surco, Avenida del Polo 348 y en Miraflores, Avenida Benavides 2921. También recordar y dar a todos los oyentes, estamos dando, si tienen algún interés por parte de la evaluación odontológica, estamos dando una cita de cortesía para los pacientes que nos... para los pacientes que nos están escuchando en Buenos Días, Perú. Así que están los contactos, pueden solicitar su cita de cortesía y ahí lo vamos a atender. Perfecto, gracias doctor por haber venido el día de hoy, 9:24, pausa. Regresamos.